Se cumplen 25 años desde el Tratado de Paz por el que las tropas norteamericanas abandonaban aquel país tras ser derrotadas. Lo que quizá no sepan ustedes es que España tuvo también participación en esa contienda. Unos 30 militares del servicio médico, casi la mitad de ellos andaluces, acudieron allí a asistir a los heridos. Poco se ha sabido de aquella misión, puesto que el gobierno de entonces la clasificó como confidencial. Algunos de esos hombres cuentan por primera vez a una cámara cómo vivieron aquella secreta e interesante misión. Llegado un puertorriqueño y me dice: oye, ¿ustedes sois españoles? ¿Cuántos sois? Digo, 12. Dice, pues volveréis 2 o 3 por ahí. Esa fue la primera impresión. Hacíamos lo que podíamos allí de asistencia médica y de vacunaciones, medicina preventiva. Se llevaba para vacunar a los niños y se daban las pastillas también, la de prevención del paludismo. Si no hubiese pasado alguna desgracia, ¿con qué contábamos? Porque yo llevaba entonces 3 años, 4 años de vida profesional, no tenía edad para retiro ni de ningún tipo de retribución, porque no llevaba cotizado un mínimo de años. No solo no teníamos cobertura ninguna social, nuestras familias se hubiesen quedado totalmente desamparadas. Hace 25 años se puso fin a una de las guerras más significativas del siglo XX. La sofisticada maquinaria bélica de Occidente fue incapaz de derrotar a unos guerrilleros que surgían de entre los arrozales. En el conflicto resultaron muertos 58.000 soldados norteamericanos y heridos más de 300.000, aunque, como siempre, la población civil se encontró entre dos fuegos y volvió a ser la principal víctima de una guerra. Con el fin de asistir a esa población indefensa, 12 militares españoles del servicio médico acudieron a Vietnam en 1967. Su destino fue la ciudad de Gò Công, en pleno frente de guerra, un lugar donde eran frecuentes las incursiones de los guerrilleros del Vietcong por la ruta de Ho Chi Minh. A pesar de su carácter confidencial, esta fue la primera misión humanitaria del ejército español. En total, durante 4 años, una treintena de españoles luchó en la guerra de Vietnam contra la enfermedad y la muerte. La mayor parte de ellos fueron andaluces. Mi primer destino fue el Sáhara. Fui voluntario al Sáhara. Llevamos allí unos 3 o 4 meses en el Sáhara y un día viene un teniente médico. Dice, oye, Juan, vamos al Vietnam, no sé cuándo. Vámonos, un plan de comentarios. ¿No? Dice, oye, qué serio, lo del Vietnam. ¿Cómo que serio? Sí, que había un informe que piden voluntarios para allá, un equipo médico ATS. Con 22 años me parece que tenía yo entonces, me veía con más para hacer más cosas, o podía hacer, para aprender, para 20.000 cosas. En la edad, en la cosa esta altruista que llevamos toda la juventud, que teníamos la juventud en aquella época y aquí igual ahora, ¿sabes? Ese fue uno de los motivos que yo creo, ¿eh? Era guerra de guerrillas, pero además era una guerra muy extraña. Primero, nosotros no podíamos salir del perímetro de la ciudad más que de esa manera para asistir a los distritos. Lo demás era una alambrada y era una vigilancia continua por allí. Y no obstante, esto por el día, por la noche se infiltraba el Vietcong también en la ciudad. Las bombas, las granadas de mortero y los tiros de las ráfagas de ametralladora a cualquier hora al anochecer, de madrugada a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, era casi todos los días. Después se veían como a 10, 15 kilómetros, unos follones de guerra de los aviones, de los Phantom y de los helicópteros. Cada pocos días, una guerra, temblaba el suelo, aquello imponente. En general los americanos intentaban decirnos a los demás que la guerra no era guerra de ellos solos, que era Occidente o que era el mundo libre o que era estas cosas contra el comunismo en aquella época, ¿no? El ambiente de Saigón a la llegada era fatal. La gente estaba llena la calle de gente, pero se oían bombas, se oían estallar petardos por allí cada poco, pero que la gente seguía, la gente circulaba, la gente no, aquello, bueno, debía ser una cosa de aquellos días.
Saigón en aquella fecha era una ciudad caótica totalmente, tanto en el tráfico como en las tiendas, como en... había muchísimo hurto de tironeros, los relojes había que llevarlos escondidos en un bolsillo porque llevaban unos ganchos montados en motos y te tiraban y te arrancaban el reloj. No podías enseñar dinero en ningún sitio, tenías que ir casi con las cantidades que ibas a consumir apartadas para no sacar un fajo de billetes, porque inmediatamente es que te asaltaban. Había muchísima prostitución por todas partes. No había higiene ninguna. El golpe brusco que tú sientes ante la diferencia, los niveles de nivel de vida. Ves al norteamericano con toda a su disposición, con todo tipo de alimentos, con vehículos, con aire acondicionado, con toda clase de satisfacciones a su alrededor, porque tenían, bueno, cosas que no se deben ni contar. Y ves al lado la gran pobreza, los niños ir a recoger las basuras que se van dejando en los contenedores fuera de los acuartelamientos, hurgando en las basuras, eso se te cae en las lágrimas, es tristísimo. Sobrevolar una jungla es algo precioso, es muy bonito, es algo tan lujurioso, tan brillante, con tanto colorido. Pero precisamente en ese recorrido nos encontrábamos zonas en las que habían utilizado herbicidas, son potentísimos herbicidas que se comen hasta los árboles, y la jungla desaparecía bruscamente como si se hubiese acabado una zanja enorme. Y se transcurrían kilómetros y kilómetros sobrevolando aquella zanja, aquel desierto, y de repente volvía a aparecer la jungla de nuevo, como un nuevo escalón alto, espeso y verde. Pero esto es curioso, ¿no? Los agujeros de las bombas, una serie de bases triangulares que ellos tenían distribuidas, eso se ve desde arriba muy bonito. Y la parte ya más bonita del viaje es cuando vas llegando a donde estábamos alojados, en Gokong, porque es pleno delta del Mekong, son miles de ríos, miles, es un agua de un color anaranjado, parecido al albero nuestro de Sevilla, y es muy bonito, y la visión de los arrozales, todos los terrenos roturados en diferentes fases de cultivo del arroz. La verdad, el paisaje es precioso. Después, una cosa que sí me sorprendió cuando llegamos ya a la misión donde estábamos en Gokong, desde la primera noche, y fueron las primeras noches que no dormimos ni un minuto, eran las barreras de artillería. Es decir, las zonas de acceso del Vietcong a través de la ruta Ho Chi Minh eran batidas por artillería pesada de los norteamericanos. Entonces eran unas cortinas de fuego constantes y el suelo de la casa que se movía constantemente. Es curioso la capacidad de adaptación del ser humano, porque a los pocos días dormíamos a pierna suelta y solo nos despertábamos cuando cesaba la barrera de la artillería. Y nuestra misión era trabajar para un hospital que estaba en una provincia que se llama Gokong. La población total de esa provincia eran de unos 200.000 habitantes. En la ciudad, en la capital, en Gokong capital, habría unos 50 y tantos mil habitantes. Pasábamos consultas, aunque todos, antes o después, teníamos que echar una mano en cirugía, porque la cirugía era agobiante, entraban por oleadas, o por accidentes bélicos, o por accidentes de tráfico, o por, no como consecuencia de la guerra, pero sí por artefactos abandonados que no habían explotado, y a la hora de recolectar el arroz, por ejemplo, una familia entera salía volando. Y entraban 8 o 10 mutilados, con gravísimas heridas. Otros conceptos eran los quemados, los graves quemados por el napalm. Eso es desgarrador porque ves que ha desaparecido prácticamente toda la piel. Y eso ves que hay una deshidratación brutal, que no sabes recomponer, por mucho suelo que metas, más sale, porque está sin piel, no hay protección ninguna. Y al final pues se terminan muriendo la gran mayoría de ellos. Y eso moría mucho. Un niño, te puedo contar que incluso el que iba allí, que no era pediatra, pero vamos, que iba encargado de niños, un médico nuestro, a los 3 o 4 días quería cantar la gallina. Decía que, digo, antes. Yo no entiendo a esta gente, o no sé la sintomatología, a mí se me mueren como piojos. O sea, a mí me mueren desmoralizado. Entonces llegó el comandante nuestro, que además es un señor con mucha experiencia, habló con el vietnamita, con el director vietnamita, diciendo lo que le pasaba, que si había alguna cosa que él no sabía. Empezó a reírse, tenía allí en su tablón de dirección, tenía una estadística, y desde que había llegado se moría a la mitad. O sea, que antes se quedó alentado. Lo que pasa es que llegaba a una situación tan precaria que el tratamiento que le ponían no daba tiempo a hacer efecto, o sea, se morían antes de. Una sala de 50 camas o 60 camas podía alojar a lo mejor 150 o 140 personas. ¿Cómo? Las camas estas normalmente pues había 2, 3, dependía de los enfermos, se iban metiendo en la cama, o sea que ahí no había problema de alojamiento. Esto además siempre lo verías que cuando iban al hospital iban a un lado,
van con una esterilla, como la que usamos aquí en la playa, para tumbar en la playa, la llevaban y esa era la forma de tumbarse. No había colchones, pero yo lo comprendo, por una temperatura tan grande, los colchones eran prácticamente molestos. Entonces se dormían eran las cámaras de madera, y sobre ellos echaban la esterilla suya, un cojinete que lo ponían de almohadillas y vivían ellos. Cuando no te lo esperabas, escuchabas una ráfaga y pegabas un salto porque no esperabas el disparo, ¿no? Y todo el personal del hospital se pone en marcha al 100%. Hay mucho bullicio en los pasillos, hay que saltar gente que está herida y está en el suelo para poder entrar en quirófano, hay que ir sorteando la sangre, pisando la sangre incluso. Y llega un momento en que cuando llevas 6, 7, 8 horas en un quirófano, te duele el alma, te duele todo, la espalda, el cuello. Lo único que pides es sentarte un rato en el suelo, pedir una lata de cerveza, tomártela, descansar y continuar, es decir, que no se puede parar. Es curioso porque cuando ves allí a las madres y les pides sangre para sus hijos, se niegan. Están en tan precarias circunstancias alimentarias, pasan tanta hambre, y aparte de eso, los que no están hambrientos están con grandes enfermedades contagiosas, tuberculosis, paludismo, etcétera, que se niegan a dar su sangre a sus propios hijos. A lo mejor había un problema de que un niño, un mayor, un adulto, todavía había trabajado con él o algo de eso, y tú veías que necesitaba sangre. Y entonces nosotros dábamos la sangre. En un momento, claro, tú puedes dar sangre en un tiempo determinado de eso. Y, o sea, de enfrentarte tú personalmente, bueno, la sangre es mía, yo hago lo que haga. No, la sangre no es tuya, tú eres del equipo. Si tú das sangre, tú no estás operativo. A mí no me interesa que tú estés en la cama, a mí me interesa que tú estés trabajando aquí. Nosotros prácticamente trabajamos con personal vietnamita, de uno y de otro bando, pero vietnamita. Accidentalmente podíamos atender a un americano o algo. Entonces nos llamó el coronel que mandaba aquella zona, que era medio español, porque había un capitán americano que le habían pegado un tiro en la cabeza. El tío partió en coma, lo empezamos a reanimar, empezamos a darle masaje cardíaco, respiración, y lo evacuamos a Saigón. Prácticamente. Llegó allí, lo cogió, fue la primera vez que yo vi una UCI móvil. Me monto en mi helicóptero un poco zafado, llegamos a Cocón otra vez, y cuando llego allí me encuentro ya toda la compañía formada con el coronel este. O sea, la forma suya emotiva o la forma de darme las gracias, ¿sabes? Fue darme la bandera del Vincón que la habían ganado yo combatiendo con aquella gente. Como tú comprenderás, esto es una cosita que tú ves de muy poco valor, de una seda, para ellos tendría mucho valor y para mí más todavía. O sea que... Bueno, la vacación hoy en día a lo mejor no la hago. O sea, con mi idea y mi experiencia, porque cuando hay un traumatizado de cráneo, no se puede elevar mucho el helicóptero por la presión que aumenta en el cráneo. Entonces tiene que volar prácticamente a raíz de los arbolitos. O sea, que un tío con una pistola tuviese que matar. O sea, tú lo piensas ahora fríamente, lo que pasa es que en ese momento no se piensa. O sea, que la ventaja que se tiene, se actúa. Junto a nuestra casa había en aquella fecha un almacén, un taller de reparaciones norteamericano, al mando un subteniente, un brigada, un suboficial norteamericano. Ellos son sargentos, 3 barras, 4 barras, etc. Cayó herido el sargento norteamericano y el capitán Merlo, con una mochila con equipo de cura, saltó las alambradas, penetró en el almacén en el taller, curó al sargento y con el armamento del sargento defendió la posición. La agresión aquella fue repelida y trataron como un auténtico héroe, como lo era, un auténtico héroe, como era, al capitán Merlo. A partir de ese momento nuestras relaciones con los norteamericanos cambiaron totalmente, nos facilitaban todo, vehículos, gasolina. Durante el té, la fiesta del té, en el 2 o el 3 de febrero del año 68, hubo una fuerza superior de los norvietnamitas y Vietcong y se apoderaron pues, de ciudades, se apoderaron de una cantidad de cosas tremendas, y ahí se aproximaron mucho más y bombardearon con idea de bombardear, según han dicho, el cuartel general de los vietnamitas, que es que estábamos al lado. Cayeron 14 morteros en lo que es el recinto de nuestra casa. Y se cargó, me parece que 1 o 2 centinelas que había fuera de vietnamitas. Al otro día, a los 2 días, una ambulancia nuestra del hospital nuestro que iba para Saigón evacuando para la guerrilla de Vietcong. Paró a la ambulancia y le dio una carta para el comandante nuestro, diciendo que no lo habían bombardeado a nosotros, que habían bombardeado sobre el palacio del gobernador. Nosotros el Rincón nos apreciaba, nosotros yo no nos hacíamos bien, o sea que llegaban, nosotros no preguntábamos ni qué religión ni de qué bando eres, nosotros atendíamos y punto.
Por ejemplo, yo en mi habitación tenía de cara a la calle, al jardín, pues tenía una rejilla de madera, sin cristal y sin nada, porque no se necesita, ¿no? Bueno, pues ahí, como tenía unos armarios metálicos, los ponía delante por la noche. Porque claro, oías el asunto de, bueno, que se puede filtrar alguna por la ventana, ¿no? Alguna bala por aquí. Y entonces, pues se tomaba esa precaución. Prácticamente nosotros hemos integrado el pueblo, o sea, nosotros, yo creo que el 99% de eso siempre hacíamos andando, o sea, el mercado nuestro era el mercado de ellos. Cada mes se encargaba uno, iba a la plaza, compraba, y cada uno iba aportando. Uno sabía hacer la paella, yo sabía hacer ensalada rusa, el otro, y cada uno, oye, que es como... Y así fue, hicimos un imperio. O sea, nosotros hacíamos las comidas nuestras y venía hasta el gobernador vietnamita, o sea, que venía a comer allí. O sea, la paella le gusta a todo el mundo, lo que pasa es que ellos no la hace. Y la tortilla española, loco, o sea. Estos ratos los recuerdas con mucho agrado porque intimas mucho con la gente de la misión. Llegan a ser como de tu propia familia. Son muchas horas juntos, muchos días juntos, mucha ausencia de tu familia, lo que te une más a tu pequeño entorno. Te haces una gran familia. Periódicamente recibíamos correspondencia de Madrid, nos mandaban grandes paquetes por la prensa, claro, casi con un mes de retraso, es decir, que nuestras noticias eran bastante desfasadas. Recuerdo con curiosidad que cuando escribías a casa, yo lo hacía casi todos los días, cuando yo recibía la respuesta a lo que yo preguntaba en aquella carta, había pasado eso casi un mes. Entonces yo no sabía qué es lo que había preguntado y recibí una respuesta rarísima. En el 71 al final empieza la vietnamización del conflicto, es decir, que empiezan a retirarse los norteamericanos y nuestro cuartel general, entonces el Ministerio de Ejército, nos dice que como se han enterado que los americanos empiezan a retirarse, que nosotros empecemos a recoger. Y ese fue el fin de la misión. En España nadie conocía, y es más, es hoy día, y cuando alguien me mira las condecoraciones me dice, ¿esa condecoración de dónde es? Esos coloridos tan extraños. Y le digo, de la guerra del Vietnam. Y en Vietnam, ¿qué hacíamos nosotros en Vietnam? Y son los mismos profesionales del ejército los que me preguntan qué hacíamos nosotros en el Vietnam en aquella fecha. Y que no hubo publicidad ninguna, fue todo bastante discreto, por no decir secreto. Es curioso porque incluso en nuestras hojas de servicio estas cosas aparecen, por supuesto, pero aparecen bajo siempre el concepto de confidencial. Ya llevo 5 años, un equipo español, 5 años, y no había nada, o sea que 5 años no existía. O sea que yo no sé, pero vamos, yo imagino que si me matan allí, no se tendrá más que mi padre, mi madre y mi puerta, o sea que no había más problema ese. El nacimiento de mi hija, que la conocí a los 9 meses después de haber nacido, eso sí es una cosa que te queda, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, o sea que ya es antes esto que lo otro, o sea, es una lucha interna tuya. Bueno, después, pues, no lo sé, cada uno cumplió, estuvo en su puesto, regresó tranquilo, se incorporó a su destino y ya está. Desde entonces hasta ahora, el ejército español ha actuado en más de una veintena de operaciones con fines humanitarios en todo el mundo. Atrás queda el recuerdo de una misión pionera en la que un grupo de voluntarios arriesgó sus vidas a miles de kilómetros de distancia en una de las guerras más cruentas que ha visto este siglo, la Guerra de Vietnam, una empresa que apenas tuvo reconocimiento oficial y que les convirtió a todos ellos en héroes anónimos. Hemos hecho cosas muy bonitas, estoy muy satisfecho. La presencia de unos militares sanitarios españoles en una misión precursora de otras intervenciones humanitarias en el mundo. En su honor, a un puente de aquella localidad le pusieron el nombre de Taibañá, que significa los españoles.